Bueno, como bien lo señalaba Carlos en la presentación que me antecedió, hablar del Acuerdo de Escazú es hablar de gobernanza ambiental, es hablar del Estado de Derecho, es hablar de desarrollo sostenible, es hablar de democracia ambiental, de transparencia y rendición de cuentas ahora en materia ambiental, y por supuesto es hablar de derechos humanos ambientales y recalcando los derechos de los defensores de derechos humanos, ¿verdad? Siendo el primer tratado internacional vinculante que trata el tema de los derechos de los defensores de derechos humanos. Escazú es un tratado internacional de última generación, un instrumento internacional de última generación que sigue la línea del Acuerdo de París en unir o fundir o realizar ese vínculo entre medio ambiente y derechos humanos. Escazú va de la mano con la opinión consultiva 23, que fue la que tuvo mucha influencia sobre el Acuerdo de Escazú. De igual manera, el Acuerdo de Escazú en sus borradores tuvo mucha influencia sobre la opinión consultiva 23. De hecho, fue de la Corte Interamericana, fue citada varias veces dentro de la opinión consultiva. Y hablar de Escazú también es hablar de esa triada que les decía, que es opinión consultiva, objetivos de desarrollo sostenible y acuerdo de Escazú. Y veamos que, hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, ese objetivo de desarrollo número 16 de la Agenda 2030, a la que los países del globo, de la Tierra, nos comprometimos, nos insta a promover un Estado de Derecho y a garantizar la igualdad de acceso a la justicia. Ese objetivo 16 nos comprometimos a adoptar decisiones inclusivas, decisiones participativas y decisiones representativas. Con el objetivo 16 también Costa Rica se comprometió con el resto de los países que lo suscribimos, garantizar el acceso público a la información y a proteger las libertades fundamentales. Y con el objetivo 16 nos comprometimos a promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. Por lo tanto, el Acuerdo de Escazú es una herramienta primordial que nos va a permitir a los países de América Latina y el Caribe, y por supuesto a Costa Rica, cumplir con nuestros compromisos internacionales, especialmente los adquiridos a partir de los objetivos de desarrollo sostenible. El Acuerdo de Escazú es de suma importancia porque viene entonces, como les decía, a reforzar el Estado de Derecho. Eso que llamamos hoy por hoy el Estado social y ambiental de derecho o el Estado de Derecho ambiental. Le viene a dar una coherencia a un marco jurídico costarricense que es disperso, es fragmentado, y el Acuerdo de Escazú nos va a dar nos va a ayudar a sistematizar y a darle coherencia a ese marco jurídico que es muy vasto, ¿verdad? Porque si algo tenemos en Costa Rica es legislación ambiental, tenemos muchísimas normas, como bien lo señaló Carlos, y el Acuerdo de Escazú nos va a ayudar a armonizar, poner un piso del derecho ambiental en América Latina y el Caribe. Y esto es importante señalar porque esto le va a dar seguridad jurídica a los inversionistas nacionales y a los inversionistas extranjeros. Las reglas van a estar claras, las reglas van a ser las mismas para todos los países, y por ello es que organizaciones como la OCDE, a la que Costa Rica está a punto de ingresar, o el Banco Interamericano de Desarrollo, instan a los países a suscribir, de América Latina y el Caribe, a suscribir Escazú, ¿verdad? Entonces, el tema de la seguridad jurídica va de la mano con Escazú, porque Escazú nos va a ayudar precisamente a evitar o prevenir conflictos de naturaleza socioambiental, y además de ello va a ayudarnos con la justicia ambiental. Escazú también viene a reforzar el tema de los derechos humanos ambientales. Nosotros en nuestra Constitución Política desde 1994, ya la Sala Constitucional desde 1990-91 había ya reconocido el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a través de su jurisprudencia, pero en los últimos años hemos visto un resurgimiento, un enverdecimiento bueno, en este caso del sistema interamericano, a partir de la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana, que junto con la recientísima sentencia Laca-Honhat contra Argentina, una sentencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viene a reforzar y a darle justiciabilidad directa a este derecho humano que la Corte Interamericana interpreta que está inserto dentro del artículo 26 de la Convención Americana, como un derecho económico, social y cultural, y entonces Escazú vendría a reforzar
la Convención Americana y vendría a reforzar también el Protocolo de San Salvador, en cuyo artículo 11 también vamos a encontrar el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Escazú reconoce la interrelación y la interdependencia entre los tres derechos de acceso o procedimentales: acceso a la información pública ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental. Y viene a darle un papel preponderante a estos tres derechos de acceso con el fin de poder efectivizar una serie de derechos humanos que vamos a calificar como derechos humanos sustantivos. O sea, al aplicar de manera correcta, efectiva, recurrente los derechos de acceso, o sea, la información, participación y la justicia, vamos a poder reforzar y darle cumplimiento a derechos humanos sustantivos como lo son el derecho al ambiente, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al agua potable, el derecho al saneamiento, el derecho a la vivienda, el derecho a la paz, el derecho a la propiedad privada, entre otros. Escazú refuerza el tema de tiene un enfoque, por supuesto, de derechos humanos, considera la realidad de América Latina y el Caribe y especialmente su multiculturalidad. Así como que también le da cabida y trata de equiparar a todas aquellas personas y poblaciones que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Y dentro de estas personas o grupos en estado de vulnerabilidad, Escazú le da especial preponderancia a los pueblos indígenas, grupos étnicos, personas que están en estado de pobreza, las mujeres, todo el tema del enfoque de género, las personas en pobreza, personas con algún tipo de discapacidad, etcétera. Escazú trata de equipararlas y de que para que ellos puedan tener también, estas poblaciones puedan tener acceso a estos tres derechos: el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Un tema que debemos recalcar y que también ha causado mucho ruido es que el acuerdo de Escazú es un acuerdo de mínimos. O sea, que nada de lo que dispone el acuerdo viene a limitar o derogar otros derechos o garantías más favorables establecidos en la legislación nacional de un Estado o en cualquier otro acuerdo internacional a la que un Estado parte sea parte. Uno de los estados, Escazú, sea parte. Esto implica que los estándares Escazú son estándares mínimos que deben ser implementados de manera gradual y progresiva. Escazú se basa en la cooperación y en la creación de capacidades, como bien dijo don Carlos anteriormente, y su lenguaje es el propio de los tratados de derechos humanos. Ustedes vamos a encontrar frases como las que les voy a decir: cada estado en la medida de sus posibilidades, cada estado en función de sus regulaciones internas, cada parte garantizará en la medida de los recursos disponibles. O bien frases como de conformidad con la legislación nacional. En muchos aspectos Escazú remite a la legislación nacional de cada uno de los países parte. Por eso no deberíamos tenerle ningún miedo, ¿verdad? Ningún ruido se debería hacer al respecto. Escazú contiene una serie de principios que son de suma relevancia, de los cuales es importante destacar los de transparencia y rendición de cuentas, ¿verdad?, que son nuevos para la materia ambiental, y por supuesto los de no regresión y progresividad. Se trata del primer tratado internacional vinculante a nivel mundial que los reconoce como principios del derecho internacional, en este caso del derecho internacional ambiental y de los derechos humanos. Escazú va a representar una serie de retos para Costa Rica. Bueno, como les decía, nos va a reforzar la legislación interna. En materia de acceso a la información, por ejemplo, de manera gradual y progresiva, Costa Rica, y de acuerdo con el tema de la generación de capacidades, Costa Rica deberá ajustar su actual sistema de información ambiental. Tendremos que implementar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Esta es una obligación que viene desde el CAFTA y también es una obligación OCDE. Entonces, Escazú lo que viene es a reforzar el CAFTA y el OCDE en esta materia. Costa Rica deberá publicar y difundir un informe nacional sobre el estado del medio ambiente, que es un tema que hasta este año publicamos nuestro primer informe, a pesar de ser una obligación que ya establece nuestra propia legislación ambiental en la Ley Orgánica del Ambiente de 1995. En materia de participación, Escazú se ajusta a
a los estándares que ha venido desarrollando la Sala Constitucional respecto a que a la participación pública en la toma de decisiones ambientales va por la línea de aquellas actividades, proyectos u obras de alto impacto ambiental o aquellas que generen daños sobre la salud o afectaciones a la salud. En eso vamos por la misma línea con Escazú, así es nuestra legislación interna. Eso sí, esto hará, Escazú es probable que hará cambiar la última línea jurisprudencial de la Sala Constitucional que en materia de participación pública ambiental, que inició en el año 2014 con el voto de APM Terminals, donde la Sala Constitucional degradó de rango o de estatus el derecho convencional y constitucional a la participación pública y le dio un estándar o un rango menor de principio constitucional, y con ello la Sala Constitucional se empezó a quitar de las manos de y del conocimiento de la jurisdicción constitucional de la materia de la participación pública en general y de la participación pública en materia ambiental. Bueno, uno de los efectos que debería tener Escazú una vez ratificado es que la Sala Constitucional es probable que tenga que modificar esa línea jurisprudencial que desde la doctrina y desde la academia hemos calificado como regresiva. Por último, en materia de acceso a la justicia ambiental, Escazú nos trae un concepto que es el debido proceso ambiental. Costa Rica cumple casi con la mayoría en las distintas jurisdicciones de ese debido proceso ambiental o estándares que trae Escazú. Escazú nos va a tratar con Escazú tendremos que mejorar varios aspectos, como por ejemplo la ejecución y el cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales y administrativas. También Escazú nos va a ayudar a mejorar los mecanismos de reparación de los daños ambientales colectivos y de los daños ambientales individuales. Escazú propone como una aspiración las jurisdicciones especializadas. Vean que Costa Rica desde 1998, en el artículo 108 o 109 de la Ley de Biodiversidad, en este momento no me acuerdo, ya había previsto hace 22 años la existencia de una jurisdicción ambiental especializada. Bueno, esto es una aspiración de Escazú, es una aspiración de la Ley de Biodiversidad de 1998, y mientras no tengamos esa jurisdicción ambiental especializada, tendremos que seguir contentándonos con que los conflictos ambientales sean dirimidos en las demás jurisdicciones con competencias ambientales. Lo ideal es que esas jurisdicciones con competencias ambientales tengan sus propios procedimientos especiales en materia ambiental. Y ese primer gran paso lo dimos con la promulgación recientemente del Código Procesal Agrario, que tiene su propio proceso dentro del Código Procesal Agrario, un procedimiento especial en materia ambiental. Eso es probable que lo podríamos repetir especialmente en otras jurisdicciones como podría ser la contencioso administrativa. Y para cerrar el tema, Escazú nos va a obligar a poner los ojos sobre los defensores de derechos humanos en materia, bueno, en todas las materias y en materia ambiental. A los defensores de derechos humanos les debemos garantizar su derecho a la vida, al derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la reunión, el derecho a la asociación pacífica y su derecho a circular libremente. Vean que todos estos derechos son derechos constitucionales y derechos convencionales, los tenemos incluidos dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ok, entonces la obligación y lo que tenemos que poner los ojos encima es que el Estado vaya a prevenir, investigar y sancionar todas aquellas violaciones que sufran esta población vulnerable que son los defensores de derechos en materia ambiental. Y no debemos olvidar que todos en algún momento de nuestra vida, todos incluyendo funcionarios públicos y privados, en algún momento somos, seremos defensores de derechos humanos y defensores de derechos humanos en materia ambiental.